Gracias, hermanos. Hermanos, sí van a tener que inclinarse por este lado, por lo que tenemos aquí, lo que no se ve en vivo, pero hermanos, vamos a continuar, como les había dicho, en esta serie de regresar a lo básico, porque lo básico de nuestra fe es profundo, ¿no? Este segundo sermón lo he titulado "Han trastornado al mundo". Le han dado vuelta al mundo estos cristianos, estos hermanos, con una fe muy fuerte. Ellos estorban al sistema del mundo y los propósitos del enemigo. Ellos vienen con un mensaje que cambiaría todo el mundo. Y aún cambia al individuo primero. Colectivamente, bueno, podemos hacer más. Y es lo que vamos a ver hoy en nuestro sermón. Vamos a pasar primero a Hechos 17, 1 a 9. Aquí tenemos Pablo en su segundo viaje misionero, en donde llega a Tesalónica. Recuerdan que después de llegar ahí, se había liberado milagrosamente de una prisión en Filipos. ¿Recuerdan, hermanos? Eso se encuentra en Hechos 16, antes de lo que te voy a leer. Pablo, al llegar a Tesalónica, ahí pudo fundar una iglesia, nombró ancianos y ayudó que el ministerio se estableciera. Todo, fíjense esto, hermanos, y lo vamos a ver ahorita. Todo esto lo hizo en el espacio de 3 semanas. En 3 semanas fundó una iglesia, nombró ancianos y ayudó que el ministerio se estableciera en Tesalónica. 3 semanas. Les enseñó, los discipuló y les enseñó conceptos y doctrina profunda. Eso quiero que lo tengan en mente, pensando que muchos de ustedes han estado aquí en Crosspoint 15 años. Nada más lo voy a dejar ahí. Es un filtro. Yo no soy Pablo, tal vez eso sea la explicación como pastor. Pero eso no quiere decir que no debemos pensar y hacer una evaluación de nuestras propias vidas y de nuestro testimonio. Y no es un regaño para nada, más bien es una advertencia y es una manera de poder apoyar lo que debemos estar haciendo, especialmente en estos días en los cuales estamos viviendo. Déjame decirte de esta manera: el mundo necesita mucho a Jesucristo. Mucho. Se ve cada día cuánto necesitan a Cristo. Amén. Entonces, Hechos 17, del 1 al 9, quiero que pasen conmigo ahí. Lo van a ver en la pantalla si es que lo pueden ver. Yo creo que acá en estas pantallas de enfrente. O si tienes tu Biblia. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Si quieren ponerse de pie, hermanos, está bien. Donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos. Bueno, 3 días de reposo sería 3 sábados. 3 semanas. Con base en las Escrituras, y ahí está la clave.
les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía, Cristo, a quien yo les anuncio, es el Cristo, el Mesías. Recuerda que Cristo es el griego de la palabra hebrea, Mesías. Es la misma palabra. Algunos de ellos creyeron y se reunieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y valientes. Qué coincidencia que vimos una turba en nuestro país esta semana y yo ni sabía que iba a suceder, yo ya tenía planeado esto. Siempre hay una turba de vagos y maleantes cuando no quieren escuchar un mensaje que no va de acuerdo con su estilo de vida. Así que lograron reunir una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. ¿Saben? Y en su búsqueda de Pablo y Silas, irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban, esos que están trastornando el mundo entero han llegado acá. Le dieron vuelta al mundo. Le pusieron al mundo de cabeza. Este mensaje del Evangelio de Cristo estorba a algunos. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecieron los decretos del César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Vamos a orar por el sermón, ¿no, hermanos? Yo creo que hay muchas cosas aquí que nos puede ayudar hoy en acomodar lo que sucede en nuestro mundo. Padre Celestial, una vez más te pedimos tu ayuda. Te pedimos, Señor, que tú, a través del Espíritu Santo, unges nuestras palabras y nuestro escuchar, Señor, para poder recibir con entendimiento y con una respuesta nuestra, Señor, sobre la palabra en esta mañana. Cuídanos, protéjanos y guíanos, y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El apóstol Pablo escribió a menos 13 libros del Nuevo Testamento, hermanos. Primera y segunda de Tesalonicenses son sus primeras epístolas. Lo primero que escribió a una iglesia con 3 semanas de enseñanza. Y él también fue sacado de ahí. Pablo no pudo quedarse porque había persecución. Él huyó de ahí también, pero dejó una iglesia ahí fundada. Habían escogido ancianos, como había mencionado antes, y los ministerios, o el ministerio estaba establecido en esa ciudad, pero no solamente en esa ciudad, por toda esa región conocían de ellos, de esta iglesia, de este ejemplo de iglesia. Y yo quiero ver esos atributos que ellos tenían y quiero hacer una comparación con Crosspoint Rialto, porque es bueno hacer eso de vez en cuando. Debemos hacer eso. Era una mega ciudad griega, Tesalónica. Se comenta que había unas 200,000 personas. Era segundos después de Atenas en población en aquel día. Salónica es el nombre hoy de esta ciudad que prospera hoy.
en Grecia. Le quitaron la Tesa, solamente se llama Salónica, y puedes ir hoy ahí si quieres. La iglesia de Tesalónica estaba compuesta de gentiles que se habían vuelto, que habían dejado a los ídolos y habían seguido a Cristo. Y estaba compuesta de judíos que reconocieron su Mesías y creían en el Señor Jesucristo. Había una mezcla, diversidad en aquella iglesia, como aquí también. Tenemos dos grupos, inglés y español. La iglesia siempre es diversa. Es el único lugar donde se puede reunir gente de toda clase, de todo país, de toda lengua, social, condiciones sociales o condiciones económicas, en donde todos nos podemos reunir aún con todas las diferencias que tenemos, porque tenemos un enfoque y tenemos algo en común que es mucho más grande que nuestras diferencias. Amén. Dijo Cristo, una casa dividida, ¿qué sucederá? Va a caer. Si este país no encuentra lo que tenemos en común y se sigue tan dividido, y entendemos que hay ideología diferente entre los de la izquierda y los de la derecha, y los que son azules y los que son rojos, y aún los que tienen, diré yo, posiciones extremas que ni se pueden encontrar en ningún lado. Si sigue dividida, cae este país. Que nunca suceda en la iglesia nuestras diferencias y cosas distintas, porque lo que debemos tener como la goma, es decir, la clave de nuestra unidad es Cristo. Punto. Nada es más importante que hacer lo que nos dijo Jesús, es amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Nada tiene prioridad sobre eso. Porque nuestra misión no es de lo que va a pasar cuando inauguran a Biden en una semana o lo que sea el 20 de enero. Nada de lo que hará o no hará este presidente o los 11 que han vivido o que han pasado en mi propia vida, nada es más importante que el Evangelio. Porque el Evangelio tiene algo distinto, y es que las consecuencias son eternas. ¿Amén? Las decisiones de Trump son temporales. Más bien, el momento que entre Biden va a cambiar mucho. Y los de Biden cambiarán cuando viene el que sigue a él. ¿Y qué? Somos ciudadanos del cielo, hermanos. Amén. Somos peregrinos solamente en este mundo. Solamente estamos pasando por acá. Nuestro destino es la eternidad. Y mientras que estemos y esperamos a Cristo, debemos ocuparnos con los negocios de Dios, y en el cual nos ha dado claramente, sin duda, la responsabilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo y hacer discípulos. Amén. Si tienes eso bien ubicado, no tienes problemas. Porque entonces el Señor nos bendice, porque estamos haciendo lo que Él quiere y estamos cumpliendo con sus propósitos y su voluntad. Y eso no quiere decir como esta iglesia
en Tesalónica que no vamos a sufrir y no va a haber persecución porque tenemos un mensaje que no va de acuerdo con la agenda de los políticos o quien sea cual grupo. Déjame decirles, la iglesia en América en el año 2021 nunca ha conocido la tribulación y la persecución que va a experimentar, créemelo, en el futuro, si las cosas siguen como van. Dijo Cristo, bueno, no se sorprendan, va a haber tribulación en el mundo, pues me persiguieron a mí, ¿por qué no nos van a perseguir a nosotros? ¿No? Pero dice, ánimo, porque yo, ¿qué? He vencido al mundo. Y nosotros lo venceremos también en Cristo. Ay, pastor, ¿por qué nos tienes que despertar así? Porque lo tengo que hacer. Y cuando miro una iglesia como esta, en aquel entonces, y me doy cuenta que también nosotros tenemos que tener el mismo testimonio que ellos. Porque es así como funciona la iglesia. Esta iglesia entonces es establecida en Grecia, en medio del mundo romano, paganos. ¿Cuál es la diferencia? Estamos en medio de un mundo pagano, luchando por ideología pagana y mundana. Y no hay nada diferente. ¿Cierto? No hay nada diferente. Lo mismo. Nos quitan nuestro derecho. Igual allá en aquel entonces también los metieron en la cárcel por predicar el Evangelio. Nada más quiero que cuando me metan a mí, por favor vengan a sacarme. No me dejan ahí muchos días. Porque te voy a aclarar algo desde ese momento. Y está grabado. Yo no voy a dejar de predicar el Evangelio y de exponer la palabra de Dios jamás. Es mi decisión, ya lo tomé hace muchos años. Pero lo voy a continuar haciendo, no importa las amenazas. Los primeros 4 versículos de esta carta indican que Pablo tenía en alta estima este grupo de creyentes tesalonicenses. Fíjense cómo lo empieza, dice y menciona Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo. Lo que me gusta de esta carta es que Pablo une los nombres de Silas y de Timoteo consigo mismo en su saludo a ellos. Es decir, que los tesalonicenses van a saber que están todos de acuerdo con respecto a la carta y el mensaje. Es decir, que Pablo con sus compañeros en el Evangelio, él revela su humildad como socio de ellos. Él se identifica con estos hermanos, que el pastor, el evangelista, nunca se puede hacerse distante o separarse o estar segregado, es decir, separado de todos los que también están trabajando para el Señor. Es decir, que fueron compañeros y colaboradores en el Evangelio y en su humildad se identifica con ellos. Es decir, un pastor jamás pudiera hacer el trabajo de una iglesia, jamás pudiera cuidar el rebaño solo. Estamos unidos en esto. Somos colaboradores juntos, cooperando con la misma misión. Entonces yo les doy las gracias a todos ustedes por permitirme el privilegio y la gran bendición de trabajar junto a ustedes para llevar el Evangelio
a nuestra comunidad y aún a donde sea que el Señor lo lleve a través de Facebook. Gracias, hermanos. Estamos unidos en esto. Dice también, seguimos en el versículo 2, nos habla y nos dice que, bueno, no puedo regresar uno, se me olvidó decir algo. Verse 1, go to verse 1, Fíjense que dice, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Cuando él habla de que se dirigen a la iglesia de los tesalonicenses, quiero que se enfoquen en la palabra en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Todo creyente que está en Jesucristo también está en el Dios Padre. Es decir, Jesucristo es aquel que nos reconcilió por su obra en la cruz al Padre Celestial. Es el mediador entre los hombres y entre el Padre Celestial. Cuando estamos en Cristo, estamos en el Padre. Ese fue el propósito de enviarlo, para que muriera sobre la cruz del Calvario y todo aquel que creyera fuera salvo, ¿no? Entonces, es un lugar muy seguro en donde estar, en Cristo. Porque si estás en Cristo, también estás en Dios el Padre. Y eso es más seguro que una caja de seguridad. Es más seguro que cualquier cosa. Las iglesias que pertenecen a Jesús también pertenecen al Padre. Y ellos están unidos. Es lo que quiero que veas. Hay unión, hay cooperación, hay colaboración. Se identifican. No hay división, no hay contención. Hay una iglesia que está trabajando y participando juntamente para los resultados que le dan honra y gloria a Dios. Amén. Eso es lo más básico, pero estamos regresando a lo básico, hermanos. Especialmente en medio de la tormenta que estamos viviendo. Hay que entender de dónde venimos, por qué estamos y a dónde vamos. Siempre. Reciban ustedes gracia y paz. Esta es una introducción formal y es única de Pablo, que lo usaba en todas sus epístolas, en todas sus cartas, así, y si vas y lo ves, en cada una, son 13, siempre da este saludo, ¿no? Reciban ustedes gracia y paz. Fíjense que la gracia viene primero. Después sigue la paz de Dios. Pablo enlace la gracia con la paz. Los dos van juntos, pero siempre en este orden. Porque el hombre no puede experimentar la paz de Dios hasta que primeramente reciba la gracia de Dios. Es decir, este favor inmerecida. Porque la verdadera paz de Dios es el resultado de entender que nuestra salvación se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros y nunca en lo que debemos hacer. Primero, entender la gracia de Dios. Algo que nunca pudieras recibir, la paz, si no fuera por el favor inmerecido de Dios. ¿Sí me entienden? Hay orden. Si te falta paz, es porque no has recibido la gracia. Y es decir,
aceptarlo por fe y decirle al Señor, gracias, no lo merezco, pero lo voy a recibir. Lo acepto. Que quiere decir que tú reconoces que sin la cruz del Calvario no tienes acceso ni tienes la esperanza de vida eterna. Es todo obra de Dios. Lo único que corresponde a nosotros es aceptarla por fe. Pero cuando tomas esa decisión, definitivamente has determinado que tú necesitas esa gracia. Tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas la reconciliación con Dios. Tú necesitas dejar de pelear con Dios. Entonces tienes paz. Y yo le doy gracias a Dios por el perdón de mis pecados. Porque son muchas. Pero ya no los recuerda. Y puedo vivir en paz. Dios no está contra mí, más bien si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él murió en la cruz para reconciliarnos, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿O qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Nada. Entonces, qué sencillo es esto, ¿no? Reciban ustedes gracia y paz. ¿Te das cuenta cómo Pablo desarrolla este concepto en todas sus cartas? Porque no cambia el mensaje. Entonces dice y sigue, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. ¿Te puedes imaginar la lista de oración que tenía Pablo? Es decir, yo creo que nos sorprendería saber cuántas personas, cuántos grupos, iglesias diferentes oraba Pablo por ellos. Y él dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Los tenemos presentes, es decir, constantemente los estamos mencionando en oración ante Dios. Haciendo mención de ustedes ante Dios. En inglés así lo dice, un poco diferente que aquí. Es decir, tenemos presente en nuestras oraciones. Siempre mencionándolos. Es una petición, o más bien, no es una petición o una intercesión prolongada. Es una breve oración. Tienes constantemente mencionados a estos hermanos. Mencionados, ¿no? Es una oración breve. Porque te imaginas la lista de Pablo. ¿Te imaginas cuántos hermanos estaban en esa iglesia? Al Señor, yo creo que le encantan las oraciones breves y yo creo que responde a las oraciones breves. Tenemos presentes en nuestras oraciones, ¿no? Fíjense, no es la duración de la oración, sino la fuerza de la oración que es importante. ¿Y qué quiero decir con la fuerza? Es decir, la sinceridad de tu corazón. Entonces uno pudiera decir, Señor, bendiga a Mónica. Que lo hemos hecho todos esta semana y la semana pasada, ¿no, hermanos? Señor, bendiga a los hermanos Sigara. Eso es todo. ¿Por qué tiene que ser tan largo y tan, lo ponemos así, tan, como si fuéramos muy, ¿no? Señor que está en los cielos, el creador del universo, y ya me cansé. Es como que llegas a tu papá y le dices, ay papá, es
esposo de mi madre, empleado apreciado allá en tu trabajo, manejador del coche, chofer para todos nosotros. Me duele el dedo gordo del pie de la derecha. ¿No? No, pues dile al Señor, Señor, oiga, me duele el dedo gordo del pie de la derecha. ¿Y tú crees que el Señor no responde? No podemos decir, Señor, bendiga a Lorena y a Miguel. Señor, ese hermano Rodolfo, échale como un poco más bendición por ahí. Hermano, o al Señor, bendiga CrossPoint. Pero recuerda cuando Pedro, cuando estaban sobre el mar y vino la tempestad, y empezó a alborotar y casi sentían que iban a morir y se iba a hundir la barca, y de repente vieron ahí como una imagen caminando sobre el mar, como que un espíritu, y se espantaron, y el Señor dice, no, no soy yo. Y Pedro pide, Señor, permíteme venir a ti, y el Señor dice, venga para acá. Y después recuerden que se enfocó en la tempestad, en las olas y los vientos, y empezó a hundirse. ¿Cuál fue qué mencionó? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? 3 palabras. Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Lo salvó. 3 palabras. Tuvo el resultado suficiente es decir, la oración suficiente para salvarlo. Solamente nada más estoy mencionando esto porque quiero que vean que el líder y que los maestros y que la congregación siempre debemos dar gracias a Dios por los demás y tenerlos presentes, es decir, constantemente mencionarlos delante del Señor. Es importante. Dice el versículo 3, constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre. ¿Nos recordamos, hermanos? Les voy a confesar algo. Una de las cosas que creo que ha ayudado toda esta temporada en la cual hemos vivido por COVID, yo en lo personal me encuentro orando mucho más por ustedes que antes. Te lo confieso. Y no es que no oraba por ustedes por antes, pero como todo les iba muy bien, como que ¿qué hay de orar? Todos los hermanos vienen siempre con una sonrisa aquí, hasta gorditos, se ve que comen bien, manejan carrazos allá afuera que pues, wow, les va bien, yo ¿para qué oro? ¿No? Pero de repente en una situación difícil, y de repente llegan textos y llamadas y gracias, hermanos, te das cuenta que necesitamos orar los unos por los otros. Y qué bendición verlos aquí, a Tania, a la hermana Telma, los hermanos Juan y María, aquí tenemos a Mónica y a Armando y pues hasta Ramón y Olga, caray. Todos sobrevivieron. Te voy a decir algo, hermanos. Me ha servido. El Señor me ha despertado a las 3 de la mañana. Quiero que ores. Y eso es importante. ¿Sabes qué? Porque todavía tenemos planes que tenemos que cumplir. Porque yo sí quiero escuchar igual
con todos ustedes delante del Señor un día. Fiel siervos del Señor, entra a tu gozo, mi reino. ¿Fiel qué? Siervos del Señor. No, hermanos, tenemos mucho que hacer. Pablo constantemente recuerda a estos hermanos. ¿Qué recuerda? Recuerda ciertos atributos, recuerda ciertos hechos, recuerda un testimonio de ellos. Cuando estuvo con ellos, tiene algo que puede mirar hacia atrás y decir, esta iglesia es esto. ¿Y qué era? Dice, constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus ¿qué? Actos de fe, número 1, por su trabajo, que es el fruto de amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si me permiten quedarme aquí unos momentos más. Noten en este versículo que Pablo, mira hacia atrás porque dice que recordamos y ve y piensa en esta iglesia y la describe. Si uno pudiera o si uno decide describir a Crosspoint Rialto, ¿qué dirán de nosotros? ¿Cuál sería nuestro testimonio? Espero que sea igual que este. Número 1, aquí dice actos de fe, dependiendo de tu traducción. Otros dicen obras de fe. A mí me gusta decirlo porque sería igual. Hechos de fe. Me gusta actos porque la fe siempre ¿qué? Actúa. Es decir, que nuestras obras, nuestro trabajo aquí siempre es motivado por fe. Porque la fe siempre es acción. Ya vimos cuando pasamos por todo Hebreos 11 y tomamos unos 6 meses, yo creo, en donde vimos si fuera Abraham, si fuera José, si fuera Noé, todos en lo que hicieron, en lo que es mencionado en la sala de fe, Hebreos 11, la fe siempre se expresa en actos, en hechos. Por eso se llama el libro de Hechos. Son los hechos de Jesucristo a través de sus apóstoles. El Señor quiere obrar a través de nosotros a alcanzar a un mundo que no lo conoce y que está en las tinieblas. Sí, eso es lo que recuerda Pablo de ellos. Ese es el testimonio de esta iglesia de Tesalonicenses. También habla por su trabajo, ¿no? Podemos decir labores, dependiendo de tu traducción, de amor, ¿no? Su trabajo que es fruto de su amor. Es decir, que nuestro trabajo de amor es inspirado por amor. No sea así. Ustedes que son proveedores de su hogar, podría decir, ustedes hombres, pero ya no son nada más los hombres que proveen. ¿Qué no van a luchar allá afuera en sus trabajos por, no sé, 8, 10, 12 horas, 5 días, 7 días a la semana? ¿Qué no lo hacen para poder proveer por sus familias, por sus seres queridos, porque están por lo menos inspirados por amor, para que tengan suplidos todas sus necesidades? El amor labora, ¿no? Es fruto el amor, el trabajo es fruto de nuestro amor. Cuando decimos que amamos, se expresa en trabajo por ellos que amamos. Igual nosotros como iglesia,
nuestros esfuerzos resultan como consecuencia del amor que le tenemos a nuestro Señor. Oye, 15 años de pastor, ¿tú crees que vengo aquí todas las semanas así bien entusiasmado por ustedes? Sí. Lo digo así porque quiero que piensen. Porque lo hago por amor a mi Señor. Y eso debe expresarse. Si mi relación en sentido de amor verticalmente con el Señor está sano, está el amor sano, también mis relaciones horizontales, esas. Es decir, el amor que tengo prácticamente con los que puedo ver y con quien puedo tratar, porque no puedo ver al Señor, pero lo amo. Pero ese amor que digo que tengo, si no se puede expresar en hechos prácticas de la vida aquí entre ustedes, no sirve mi amor que tengo por el Señor, es solamente hablar. Amén. Pablo dice que constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es el fruto de su amor, y aún por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la esperanza sufrida se pudiera traducir también por una esperanza que es paciente. Lo que esperamos, lo esperamos con paciencia, porque sabemos que se va a llegar el día cuando nuestra esperanza se hace realidad. En lo que esperamos todavía no lo tenemos, pero lo hacemos con paciencia. Amén. Sabemos que esos son, y se identificaron, yo nunca lo había escuchado, pero sí lo he escuchado en otro versículo, Corintios 13:13, primera de Corintios 13:13 dice esto: por tanto ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Y es lo mismo que dice Pablo aquí en Tesalonicenses. Habla de, primero de fe, habla de amor y habla de esperanza. Y también lo hace con los Corintios. Especialmente en bodas se menciona todo esto, ¿no? Mucho se habla de estas tres gracias cristianas: fe, amor y esperanza. ¿Verdad? La fe es algo en el pasado, una decisión que tomamos y viene hasta ahorita, ¿no? Hoy. Es por una decisión que tomamos en el pasado de fe en Cristo, en lo que hizo por nosotros. Esa fe nos sigue hasta hoy, continúa. El amor es una obra que debemos estar haciendo en el presente. La esperanza, claro, es la perseverancia que tenemos de esperar el futuro. ¿Te das cuenta que nuestra relación entre nosotros y nuestra relación con Dios siempre se trata del pasado, del presente y el futuro? ¿Sí? ¿Tenemos un pasado, hermanos? Porque Él está recordando algo que vio allá en Tesalónica. ¿Tenemos un pasado aquí? ¿Su vida? Sí. ¿Tienes un presente? ¿Una obra de amor? No una obra de el cual has dicho que harás, lo haces. Lo estás haciendo en el presente. Es la iglesia siempre activa y una esperanza, porque yo no me quiero quedar aquí para siempre. Y si esta iglesia, estaba preocupada por el rapto y por la segunda venida de Cristo hace 2100 años, ¿cuánto más o qué tan cerca estará el Señor hoy? Mucho más que ellos. Entonces, ¿cuánto más debemos estar haciendo actos de fe, trabajo,
inspirada por amor y una esperanza paciente. ¿Cuánto más debe existir eso hoy? Mucho más. Entonces, y vamos a terminar con esta siguiente parte, hermanos, porque ya se me hizo el tiempo. Versículo 4 dice algo interesante. Hermanos amados de Dios. Fíjense cómo Pablo les hace saber que son amados de Dios. Son hermanos amados de Dios. Hermanos, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha pasado este año, ¿saben que Dios te ama? Amén. ¿Qué más tan sencillo puede ser el mensaje? ¿Pero lo reciben, hermanos? Es una cosa escucharlo. ¿La recibes? Dios te ama, hermanos. Amén. No importa lo que vives. ¿Saben? Pablo lo menciona. Hermanos amados de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo son? ¿Qué tipo de hermanos son? Amados de Dios. Puedes salir de aquí diciendo, soy amado de Dios. Sabemos que Él los ha escogido. ¿Cómo saben que Él los ha escogido? Porque Pablo los enseñó. ¿Cuánta enseñanza han tenido, hermanos? Aquí. Y no estamos hablando de 3 semanas. Hermano, cuando yo llegué aquí, yo estaba bien joven. Hermano Sigala, ¿te lo acuerdas? Sí, amén, hermano. Cuando yo llegué aquí, tenía 43 años. Tengo 61. ¿Saben algo? Han sido, yo no lo digo por mí, yo lo digo porque es lo que debemos estar haciendo como pastores y como maestros. Pablo puede decir con toda confianza, saben que son escogidos. No lo dice así nada más para llenar la página con palabras. Hermanos, cuando entendemos que no solamente somos amados, Él nos escogió. ¡Wow! Esto nos habla de la doctrina de elección, una de las doctrinas más controversiales, el cual en muchas iglesias pelean. Y yo les voy a decir que no es la elección de Dios una cuestión de que el Señor de repente emita su voto a favor nuestro porque ve algo que lo impresionó de nosotros. No, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, aparte de todo lo que tenemos o lo que no, o lo que hemos hecho. Eso es en Efesios 1:4, si quieren verlo después. La doctrina de la elección es que Dios te eligió, Dios te escogió. Es una enseñanza que esta iglesia pudiera decir que sabemos, porque ahí dice, sabemos, ¿verdad? Porque les enseñó esto y es algo asombroso porque solamente necesitaba 3 semanas. Y hay muchas iglesias que pueden estar ahí, no sé, toda una vida de uno que no entienden todavía porque nos dice Romanos 8:29 esto. Porque a los que antes conoció, que también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es? ¿Por qué nos pudo elegir? ¿Por qué nos escogió? Porque nos conoció antes. ¿Antes de qué? Antes de que nos destinó.
¿Te das cuenta de qué tan grande es Dios? Nos conoció antes de que nacimos, antes de la fundación del mundo. Nos conoció. Es como que si fuera yo a la esquina, está lleno de edificios muy altos y no puedo ver lo que está a la izquierda de la esquina, pero Dios ya antes de llegar a la esquina ya sabe lo que hay en la esquina, allá, alrededor del edificio. Él ya sabe lo que va a suceder. Y Él te eligió con lo que sabe de lo que ibas a hacer tú con el Evangelio. ¿Sí me entiende? Entonces te dio un destino. Te voy a explicar esto. Yo creo que es algo muy sencillo. Esta idea de la predestinación, esta idea que ha sido escogido, esta idea de elección, es que Él elige a aquellos que sabe hace 1,000,000 de años querían ser elegidos. ¿Lo repito? Esta doctrina de elegir, de escoger, de predestinar, es el hecho de que Él elige a aquellos que sabe que aún 1,000,000 de años antes querían ser elegidos. ¿Saben por qué? Porque cuando estabas en pecados, sabías que era una miseria. Porque cuando estabas en las tinieblas, sabías que estabas en las tinieblas. Cuando estabas perdido, sabías que estabas perdido. Y no lo aguantabas, pero no sabías qué hacer. Y de repente viene aquel. Yo tengo la respuesta. Y escuchaste las buenas nuevas. Y se hizo un clic. Y dices, esto es lo que quiero. Y Él supo que ibas a responder por fe sobre el plan de salvación antes de que naciste. Y esos son los que escogió. ¿Sí me entienden? El hecho de que supo no quiere decir que te lo forzó. Vamos a ver esto un poco más y después voy a terminar para que lo desarrollen durante la semana. Él no elige, vamos a ponerlo al revés. Él no elige a aquellos a quienes sabe que hace 1,000,000 de años no querían ser elegidos. Es al revés, pero es igual. Bueno, uno dirá, bueno, no es justo. ¿No? Bueno, voy a hacer aquí un jueguito para que entiendan. Perdóname si los menciono, pero no sé, les hablo aquí a Ramón y a Olguita, a Miguel, a Lorena, a Armando y a Mónica, los hermanos Segada. ¿Pusiste elegir a tu esposo o a tu esposa? ¿Tuviste que tomar una decisión? ¿Y no te forzó ella ni te forzó él? ¿Contra tu propia voluntad? ¿Tú lo escogiste, hermano? Te pusiste de rodea, perdón, no te quiero poner así. Y dijiste, ay, por favor, cásate conmigo, Moniquita. No. O tal vez fue Mónica que te pidió a ti. ¿Te das cuenta cómo funciona esto cuando se trata de una relación? Te forzó, hermana Sigala, te forzó el hermano Sigala, es que es soldado y todo, bien fuerte. ¿Tú dijiste que sí? ¿Así nada más? ¿Y cuántos años tienen casados? 48. 48 años. Una decisión que tomó en libre albedrío hace 48 años. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Por qué Dios no podría elegir a quien Él quiere y el criterio que Él tiene? ¿Por qué no se le permitiría a Jesús elegir quién será su esposa?
su esposa, su novia. Así es. Él decidió, los que reciben las noticias buenas de Cristo van a ser salvos. Esos son los que escojo yo. Y supo quién iba y quién no iba a aceptar. Y eso no quiere decir que Dios rechaza a alguien, ¿no? No rechaza a nadie, sino elige a todos, pero lo que rechazan son nosotros. Porque ¿qué dice? Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Aún quien quiera venir, venga. O dice el Señor, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los daré ¿qué? Descanso. ¿Qué tienen que hacer? Venir a Él. Él supo quién iba a venir. Y también supo quién no. Pero no quiere decir que rechaza a todos. Más bien, Él pide que todos vengan, pero hay aquellos que no quieren. ¿Entienden? Qué privilegio, ¿no, hermanos? Que respondimos por fe. Entonces, ahí es donde lo voy a dejar. Son amados, son escogidos. Dios nos ha dado el privilegio de poder responder por fe en nuestras obras. Nos ha permitido laborar en amor y tener una esperanza que perdura. Son los beneficios de una relación con Cristo, pero también los unos con los otros. Así funciona su reino. Y quiero que así funcione o continúe funcionando aquí igual que allá. Dios los bendiga, hermanos. Eso es mi mensaje. Vamos a pedir, Señor, su bendición sobre lo que hemos dicho hoy. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Permite que se desarrolle en nosotros, que la podamos saborear y masticar y llegar a las conclusiones sanas, las cuales nos deben llevar adelante, Señor, como iglesia. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya nos vemos primero Dios el miércoles a las 6:30. Y fíjense que este estudio nos va a llevar a ver, nada más que les voy a dar un poco de los preliminarios, nos va a llevar a entender cómo y cuándo va a venir el rapto y qué es la segunda venida de Cristo, ya que yo creo que nos acercamos. ¿Y quiénes son los que van a participar en eso? No, este estudio va a estar maravilloso. No cambien el canal, hermanos.